Paz y bien, queridos hermanos de Mater Fátima. Qué alegría poder estar hoy de nuevo con ustedes después de esta primera charla que tuvimos la semana pasada, donde estuvimos haciendo pues todo un exégesis y un tratar de entender, comprender este misterio de la intervención y de la preparación que los santos arcángeles Gabriel, que estuvimos mayormente viendo en la vida del profeta Daniel, y también en la vida de los pastorcitos de Fátima, de que estuvimos haciendo mención. Así que bueno, de nuevo, gracias por estar de nuevo. Hoy tendremos pues esta segunda charla conclusiva en relación a este papel preparatorio en la oración y la intercesión que los arcángeles van teniendo en los planes misterios de Dios para salvar las almas en este tiempo. Entonces, vamos a hacer primera oración, vamos a invocar al Espíritu Santo. Muy bien. Ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amantísima esposa. Amén. Bueno, muy bien, querido hermano. Estuvimos haciendo un exégesis la semana pasada sobre el capítulo 9 de Daniel, donde vemos que San Gabriel hace una instrucción, una preparación, una capacitación y otorga el don de la sabiduría y el don del entendimiento. Da palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, palabra de entendimiento. Esto se entiende como ciencia infusa, locución interior, don de lectura del alma, para sabiduría profética de orden preternatural o sobrenatural, hablando un poco de los dones del Espíritu Santo, Primera de Corintios capítulo 12, que nos habla precisamente de estos dones, el don de la sabiduría y el don del entendimiento. Estos son los dones que comunica, en este caso, Gabriel a la vida, a la humanidad, al espíritu del profeta Daniel para que pueda cumplir su misión y obtener la comprensión y revelación del misterio de Dios, que en este caso se refería a la profecía de las 70 semanas. Bueno, muy bien. Ahora hay un cambio. Ya no tenemos a Gabriel, sino vamos a tener a Miguel, como estuvo presente en la aparición de Garabandal, que estuvimos mencionando, que no está, digamos, aprobada oficialmente por la iglesia, pero tampoco está oficialmente condenada, está siendo estudiada todavía, sigue siendo estudiada. Bueno, muy bien. Entonces, las niñas de Garabandal sí tuvieron la preparación previa de San Miguel. En el caso de los pastorcitos, aquí tenemos como una incógnita, ¿no? Hay hipótesis, hay teólogos expertos que han estudiado este tema que apuntan a decir que muy probablemente sea San Miguel. Sin embargo, a la luz de lo que estuvimos viendo la semana pasada, pudiera ser Gabriel, ese ángel de la paz, toda vez que Gabriel, el ángel de la encarnación, comunica el mensaje de la encarnación, que es un mensaje de paz. Es el mensaje de paz por excelencia para la humanidad, que es Cristo encarnado y María dando el fiat a Jesús encarnado para que la humanidad se salve, príncipe de la paz. Es el mensaje de la encarnación del príncipe de la paz, Jesucristo. Que por excelencia también el arcángel Gabriel porta el mensaje de la paz. Muy bien, interesante. Este se presenta como ángel de la paz, ángel que corresponde también a la jurisdicción del territorio de Portugal, porque se presenta también como ángel de Portugal. Recordémonos que en las jerarquías, dominaciones del mundo espiritual, tanto del lado de Dios como del cuerpo místico del demonio, como del cuerpo místico de Cristo, existen jerarquías, potestades, dominaciones, principados, etcétera. Son las serafines, son todas las estructuras organizativas angélicas, como la iglesia los enseña, y que el demonio ha copiado igual pero con los ángeles caídos. Entonces, así como existe el arcángel para cada nación puesto por Dios, el ángel de Dios puesto para proteger cada nación, existe un ángel caído también puesto por Satanás para buscar la perdición de cada nación también y la condenación de cada nación. Esto es una guerra y un combate espiritual. Muy bien. Entonces, vamos a ir aquí a este texto y probablemente si nos da el tiempo hablaremos de Apocalipsis 10, que hay exégetas, estudiosos del Apocalipsis, los padres
que han estudiado el Apocalipsis apuntan a decir que este ángel que se aparece en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, con una serie de luces, de un arco iris, una luz fundido de una luz, rodeado de un arco iris, algunos padres, y que aparecen sobre el pie, sobre una parte del océano, otro sobre la tierra, y que porta un libro abierto que tiene todo el conocimiento de las profecías y ayes y sentencias que habrán de venir sobre la humanidad. Jesús, que es el que hablaba a Juan, le dice que vaya al ángel y tome de la mano del ángel y se coma el libro que tiene el ángel. Y el ángel le entrega el libro. Entonces hay estudiosos, exégetas, que apuntan a decir que este ángel, por las características en que se describe esta teofanía y su orden sobrenatural, apuntan a decir, teofanía angelical es lo que quiero decir, apuntan a decir que es San Gabriel, arcángel, también el que entrega este rollo, y este rollo es revelación, conocimiento, profecía, instrucción, preparación. Bueno, muy bien, interesante, interesante. Y San Juan también se postra, interesante, se postra, practica la postración que lo estuvimos mencionando para recibir el conocimiento y la revelación. Interesante. Pero bueno, vamos entonces ahora a desentrañar un poco, tratar de entender con la luz del Espíritu Santo el rol y papel, pero ya de San Miguel, de San Miguel. Entonces, he aquí, dice en el capítulo 10, verso 10 y siguientes del profeta del libro Daniel. Muy bien. Previamente, él se encontraba también en oración. El profeta Daniel se encontraba orando, en ayuno y postrado. Ojo, se encontraba en oración, en ayuno y sacrificio y en estado de postración. Esto es clave, postrado, así como sucedió con Gabriel. Aquí vuelve y se repite la postración, así como sucedió con los niños de Fátima cuando reciben del ángel de la paz el mensaje de la coronilla de reparación. Entonces, he aquí, una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo: Daniel, hombre muy amado, consagrado, muy amado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando, es decir, él estaba postrado. Muy bien, entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte, este es el protocolo que estuvimos conversando en el programa de la semana pasada, es clave para recibir la visitación angélica, no solo pensando que estos grandes hombres de Dios son los únicos que pueden recibirla. Todo bautizado, todo hijo de Dios puede recibir esta experiencia y está llamado también. La clave es la humillación del corazón, como también el ángel de la paz va a preparar a los pastorcitos para recibir a la Virgen María. Humillar el corazón, preparar el corazón y la postración, hermanos. Es clave, la postración. Te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios. Fueron oídas entonces tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, este príncipe de Persia es el ángel caído, el arcángel caído del cuerpo místico de Satanás que gobernaba, que controlaba esa zona de Persia. Pero entonces este arcángel caído de Persia se había opuesto para que Miguel pudiera recibir el conocimiento, la revelación, la comprensión, y ahí es donde es enviado San Miguel, precisamente. San Miguel es enviado a combatirlo. Entonces dice: más el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí, Miguel, el ángel Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Muy bien. Cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra, se postró, ojo, se postró, volví mi rostro a tierra y enmudecí. He aquí, bueno, y tiene la visión que va a tener de la visión del Señor, ¿verdad? Que va a continuar el relato. Ahora,
Interesantísimo porque aquí vemos que hay una intervención de San Miguel, pero ya es una intervención en el combate. En la primera experiencia que va a tener en el capítulo 9 de Daniel, no hay un principado angélico caído de las huestes demoníacas, de las jerarquías demoníacas, que se le oponga a Daniel, y por tanto viene Gabriel. Pero cuando hay una resistencia en la atmósfera espiritual que impide, ¿verdad? Como una coraza, entonces el cielo envía, en este caso, a San Miguel. Interesante, porque esto va a concordar también con la visión que va a tener León XIII, donde ve a San Miguel combatiendo a los demonios y donde se le inspira y se le da la oración que tenemos en la iglesia. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, como en efecto tenía esa batalla contra el príncipe de Persia. En este caso, Daniel. Muy bien, como no la va a tener en el caso de Gabriel cuando recibió la revelación de las 70 semanas. Pero aquí sí va a tener un combate porque aquí el príncipe de Persia se le va a oponer, en este caso. Entonces, repito, recuerda y encaja totalmente en el contexto de la revelación de León XIII y esta oración tan dantesca, terrible, que vio, ¿verdad? Los demonios perdiendo las almas. Y entonces se le da esta noción, esta revelación del rol y el papel que va a tener por excelencia San Miguel. Y dice, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo, nuestra defensa contra toda acechanza e insidia del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe, con el divino poder que Dios te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Bueno, esta fue la oración, guardando cierta distancia sobre las palabras originales, pero en sí, en esencia, esta es la oración que revela el Señor a León XIII y de ahí se instituye justamente el exorcismo de la oración de León XIII. Entonces vamos a ver también algo interesante que va a llevar adelante San Miguel, porque hay algo para entender en la Biblia interesantísimo también. Veamos Zacarías 3. Fíjate aquí dice Zacarías 3, que es en el caso de la visión de José, el sumo sacerdote. Miren ustedes cómo interviene San José, que es lo que también la carta de Judas en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, en el único capítulo que encontramos en Judas, va a decir que justamente que cuando Satanás y San Miguel Arcángel se disputaban el cuerpo de Moisés en el desierto, San Miguel Arcángel le va a decir al demonio, el Señor te reprenda. Ese es el signo de guerra. Esa es la palabra característica de la intervención del exorcismo de San Miguel. El Señor te reprenda. No dice yo te reprendo, no, no. El Señor te reprenda, lo cual nos da a entender la suprema humildad, la gran humildad de este ángel, del arcángel Miguel en el combate espiritual. No se abroga ningún poder, con todo y que lo ha recibido y siempre le da la gloria a Dios y reconoce, y de ahí el triunfo de guerra. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, muy bien. Entonces veamos otra incursión interesante que en el capítulo 3, y sabemos que este capítulo 3, versos de siguientes de Zacarías en el Antiguo Testamento, pues es Miguel, porque hay una expresión que revela todas luces y lo caracteriza precisamente, y que León XIII, justamente su oración, así lo va a componer. Entonces se me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor. Aquí hablo de un ángel del Señor. ¿Quién será ese ángel? Interesante. Del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Entonces San Miguel también nos defiende y nos protege ante las acusaciones de Satanás. Tiene ese rol, tiene ese papel, pero debe haber una condición interesante que lo iremos a ver ahora en el capítulo 8 también, del Tratado de la Verdadera Devoción, que San Miguel defiende a ultranza a los que son devotos de la Santísima Virgen. Debe haber esa condición sine qua non. Interesante, dice, y el ángel del Señor dijo a Satanás, oye esta expresión, en el verso 2, capítulo 3, Zacarías, Antiguo Testamento. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Entonces, ya sabemos automáticamente quién es ese ángel, que el capítulo 1 de Judas, en el Nuevo Testamento, a claras luces dice que San Miguel, disputándose el cuerpo de Moisés en el desierto, le dijo a Satanás, el Señor te reprenda.
automáticamente ya sabemos que quien dice esta expresión por excelencia, a manera identificativa, es San Miguel. Entonces, aquí no nos queda duda de que efectivamente es San Miguel quien está diciéndole esto a Satanás. Y el ángel del Señor le dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. Esa es toda la característica prototípico de la intervención del principado angélico de San Miguel, en este caso a favor del sacerdote José. Pero ¿qué fue lo que hizo? Es lo mismo que hace con nosotros, defendiéndonos y protegiéndonos, pero a la luz de lo que dice el numeral 8 del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort, debe haber también en nosotros una condición. Esto es importante entenderlo, y es la verdadera devoción al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen. Ya iremos a ver para ver qué es lo que hace San Miguel a favor de los que son devotos de la Santísima Virgen María. Muy bien. El Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido Jerusalén. Y Josué estaba vestido de ropas sucias, pero ahí dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo: que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron de ropas de gala, y el ángel del Señor estaba allí. Este ángel es San Miguel en este caso. Nótese la intervención que también va a realizar, que es la que hizo de manera preparativa en el caso de las niñas de Garabandal. Sobre el ángel de la paz y de Portugal, pues tenemos ahí la incógnita, ¿no? Hay una posición de teólogos que apuntan a decir, es San Miguel. ¿Por qué? Porque San Miguel hace o hizo con los pastorcitos lo que exactamente hizo con Josué. Les dio vestiduras limpias, le dio un turbante limpio, le quitó las vestiduras viles, es decir, que nos saca de la ignorancia en la que estamos agrediendo y ofendiendo al Señor, y nos da un modelo de pensamiento, un modelo de comportamiento, nos instruye, nos prepara, nos muda el pensamiento, nos muda el espíritu para reparar, y nos da nuevas vestiduras, nuevo turbante. O sea, nuevas vestiduras en el cuerpo, un turbante en la cabeza, es signo de realeza también, es signo de metanoia, cambio de pensamiento, transformación en la mente, santificación de la mente, purificación del corazón, son las vestiduras, cambio y transformación de la mente, limpieza del espíritu. Todo esto representa la acción que lleva adelante San Miguel en el caso del sacerdote Josué, en el capítulo 3 de Zacarías. Entonces apuntan a decir que por esta condición, pues encaja, ¿no? De que ese ángel tendría que haber sido entonces San Miguel. Pero también tenemos las otras incursiones que hace Gabriel, ¿verdad? Con el profeta Daniel en el capítulo 9, como he venido a instruirte, a darte conocimiento, ciencia, entendimiento, sabiduría. Y el ángel del capítulo 10 de Apocalipsis es el que tiene el libro del conocimiento de la revelación y la ciencia de Dios, el cual Juan come para ir a predicar y llevar el mensaje a las naciones y a los pueblos de la tierra. Esto todo está en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Entonces, bueno, tenemos como dos visiones encontradas, ¿no? Bueno, ¿cuál de los dos? Puede ser Miguel, puede ser Gabriel. Bueno, aquí tenemos un misterio de Dios, ¿no? Parecería, y esto como una hipótesis, lo planteo como una hipótesis a la que dócilmente pues uno se somete al veredicto final que la iglesia pudiera dar sobre este tema, pero parecería que cuando hay una intervención directa de Dios sobre un profeta, sobre unos videntes, donde no hay resistencia demoníaca, donde no hay resistencia satánica, viene Gabriel directamente a dar el conocimiento de la ciencia, la revelación. Cuando hay una atmósfera constreñida de resistencia demoníaca, de hecho vemos como en el capítulo 10 de Daniel está la presencia del príncipe, del principado caído de Persia, figura del ángel caído demoníaco de Persia. Y en el caso del capítulo 3 de Zacarías, está presente Satanás, que se oponía y se resistía, y este ángel del Señor, que entendemos de San Miguel, le dice: el Señor te reprenda. Entonces vemos que cuando hay presencia demoníaca y Dios quiere comunicar una revelación, quiere hacer una preparación, quiere dar un conocimiento, pero hay resistencia demoníaca,
el demonio se opone a través de sus secuaces y de sus estructuras, como tiene conformado su cuerpo místico en las regiones celestes y en los aires, como habla la armadura de Dios, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes, principados, dominaciones que se mueven en las regiones celestes, como habla precisamente la armadura de Dios, y que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra espíritus demoníacos que se mueven en los aires. Bueno, muy bien. Entonces pareciera que cuando hay estas resistencias en las atmósferas, el Señor envía, en este caso es a San Miguel. Y cuando no las hay, envía a Gabriel. Interesante. O puede haber una acción conjunta. Interesante. Puede haber una acción conjunta de los dos principados, tanto de Miguel como de Gabriel. Miguel rompiendo el camino, la quilla del barco que va rompiendo y abriéndose paso, y detrás viene entonces también a la par el ángel Gabriel para dar la ciencia del conocimiento. En el caso de los niños de Fátima, parecería, y esto como una hipótesis, vuelvo e insisto, de que no hubo esa resistencia en esta preparación que va a haber del año 15 al año 17, que son los 2 años previos en que viene esta preparación. Pero vamos a ver entonces directamente, muy bien, vamos a ver directamente, si el tiempo no lo permite, para hablar de esta crónica. Esta crónica, ¿qué nos dice esta crónica? Vamos a ver, por aquí la tengo, y la crónica tuvo varias apariciones, muy bien. En la primera aparición dice esto del libro de los testimoniales recogidos por la misma Sor Lucía. También las apariciones del ángel fueron antecedidas por diversas manifestaciones sobrenaturales. Esto ocurrió en abril y octubre del año 1915, en una colina próxima a Cova de Ira denominada Cabeco. Lucía estaba pastoreando el rebaño, no con sus primas Francisco y Jacinta, sino con otras 3 niñas. Interesante porque aquí habla de que hubo 3 niñas fuera de Francisco y Lucía en la primera manifestación del ángel de la paz, donde esta primera manifestación del ángel de la paz no fue a los 3 pastorcitos, sino a Lucía y 3 niñas que no sabemos, aquí al menos en el relato no se menciona, pero de Lucía sí es la que se va a repetir con sus otros 2 primos, lo cual también significa que Lucía era la escogida, la llamada a perpetuarse en el tiempo y a ser la comunicadora en el tiempo para el mensaje de Fátima a lo largo de las décadas de lo que fue el siglo pasado. Muy bien. En determinado momento, las 4 vieron, Lucía y estas 3 niñas, que no sabemos quiénes son, sobrevolando la arboleda del valle, una especie de nube muy blanca en forma humana. Una figura como si fuese una estatua de nieve que los rayos del sol hacían aún más transparente, según las palabras de Lucía. Esta aparición se repitió 2 veces más en diferentes días. Esto fue la primera aparición. Fue más o menos sobre abril del año 1915. Un día de la primavera del año 1916, o sea, un año más adelante, Lucía, Jacinta y Francisco, ahí sí estaban los 3, se guarnecían de una llovizna en un lugar llamado la Gruta do Cabeco, el mismo lugar donde había sido un año atrás. El ángel se les apareció claramente por primera vez. Después de rezar, los niños estaban jugando cuando un viento fuerte sacudió los árboles. Vieron entonces caminando sobre el olivar rumbo a ellos a un joven resplandeciente y de gran belleza, aparentando tener 15 años, de una consistencia y un brillo como el de un cristal atravesado por los rayos del sol. Así cuenta la hermana Lucía lo que sucedió. Nótese que este relato de Sor Lucía no menciona en ningún instante la presencia del demonio. O sea, hay una libre manifestación sin resistencia demoníaca, sin opresión demoníaca que se oponga a esta manifestación. Por tanto, en hipótesis, pudiéramos decir que este ángel pertenecía muy posiblemente al principado angélico de Gabriel, no de Miguel, porque de Miguel vemos a la luz de la palabra, y como sí sucedió en el caso de las niñas de Garabandal, que sí tuvieron resistencia de Satanás y por tanto fue enviado San Miguel en ese caso. Esto lo digo como una hipótesis, que quede claro, siempre sometiéndolo al veredicto de la iglesia. Muy bien. Entonces dice ella, al llegar junto a nosotros, dijo, el ángel, que ella está viendo, al llegar a llegarse hacia ellos, le dice, no temáis, soy el ángel de la paz. Ahí guardo un cierto misterio, digo, ángel de la paz.
Pero curiosamente, este ángel de la paz también es el ángel que comunica la encarnación a la Virgen María, porque trae el mensaje del príncipe de la paz, el mensaje del príncipe encarnado de la paz también. Interesante. No temáis, soy el ángel de la paz. Orad conmigo. Y arrodillándose, postrándose. Ojo, mira, los pastorcitos igual como Daniel, igual como la Virgen, que también estaba postrada cuando recibió la visitación angélica de Gabriel. Muy bien, interesante. Estaba postrada. Así también ellos se postran también para recibir el mensaje. Y arrodillándose, curvó su frente hasta el suelo, postración de cúbito ventral, rostro en tierra, y nos hizo repetir 3 veces estas palabras: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. En síntesis, esta coronilla de reparación, esta jaculatoria de reparación y de adoración a Dios, es en síntesis el protocolo de la oración que lleva adelante Daniel en el capítulo 9 que estuvimos viendo en la charla de la semana pasada. Les invito a que vean esa charla, los que por primera vez están viendo esta. Porque en esa charla de la semana pasada hicimos un exégesis donde Daniel, en el capítulo 9, del verso 1 al verso 10 más o menos, hace toda una intervención humillando su espíritu, haciendo el clamor del perdón identificativo y clamando con sacrificio, con humillación por el perdón de él y el perdón del pueblo, y reconociendo el pecado del pueblo que ha afrentado el corazón de Dios y suplicando misericordia. Bueno, es exactamente esto mismo. Es el mismo espíritu que operó sobre Daniel, opera también sobre los niños en su condición de llamados a ser profetas de Fátima. Después se levantó y dijo: orad así. Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Le dice: oren así, de esta forma. Y desapareció. Esta fue la segunda aparición. La atmósfera sobrenatural que nos envolvió continúa la hermana Lucía, era tan intensa. Esto confirma de que no había presencia demoníaca, cosa que sí sucedió en el capítulo 10 de Daniel, ¿no? Interesante esto. Cosa que sí sucedió en el capítulo 10 de Daniel, que si hubo resistencia demoníaca, hubo presión demoníaca, hubo guerra, y tuvo que venir Miguel. Aquí no. Aquí quedó, miren, miren qué interesante, la atmósfera sobrenatural que nos envolvió continúa. La hermana Lucía era tan intensa que por un gran espacio de tiempo casi no nos dábamos cuenta de nuestra propia existencia, permaneciendo en la posición, postrados, en que nos había dejado y repitiendo siempre la misma oración. La presencia de Dios se sentía tan intensa e íntima, o sea, no había presencia demoníaca en lo absoluto, como si lo hubo en el caso de Josué, Zacarías capítulo 3, como si lo hubo en el caso de la disputa por el cuerpo de Moisés, Judas, capítulo 1 del Nuevo Testamento, que ahí se interviene San Miguel. Aquí no. Interesante esto. Al día siguiente sentimos nuestro espíritu aún envuelto por esa atmósfera, la cual solo muy lentamente fue desapareciendo. La segunda aparición del ángel. Durante el verano de 1916, mientras los 3 pastorcitos jugaban en el terreno de la casa de los padres de Lucía, junto a un pozo allí existente, se les aparece el ángel nuevamente, que les dice, según la narración de la hermana Lucía: ¿qué hacéis? Rezad, rezad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al, al Altísimo oraciones y sacrificios. Es el protocolo de Daniel. Totalmente el protocolo previo de preparación que también lleva adelante Daniel en el capítulo 9 del Antiguo Testamento. ¿Cómo debemos sacrificarnos? Preguntó Lucía. De todo lo que podáis. Eso fue lo que hizo Daniel también. Ofreced a Dios un sacrificio de reparación por los pecados, con lo que Él es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así la paz sobre vuestra patria. Así vendrá la paz. Soy su ángel de la guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento a nuestro Señor, que el Señor os envíe. Y en la tercera aparición, al final del verano de ese mismo año, a principios de otoño del mismo año, nuevamente en la gruta do Cabeto ocurrió la última aparición del ángel descrita por la hermana Lucía en los siguientes términos: después de haber merendado, decidimos ir a rezar en la gruta, ¿verdad? Cada uno en la gruta que queda al otro lado del monte.
Tan pronto llegamos allí, de rodillas otra vez, rostro en tierra, con rostro en tierra otra vez, como lo hacía Daniel, como lo hizo la Virgen María, ¿verdad? Comenzamos a repetir la oración del ángel: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. No sé cuántas veces lo habíamos hecho. Repetido esta oración, cuando vimos sobre nosotros brillar una luz desconocida, nos levantamos para ver lo que sucedía y vimos al ángel con un cáliz en su mano izquierda. Interesante, ¿eh? Un cáliz de su mano izquierda sobre el que estaba suspendida una hostia de la cual caían algunas gotas de sangre dentro del cáliz. Por eso es que algunos exégetas estudiosos sobre este tema, como en Garabandal, es San Miguel el que entrega el cáliz, la hostia, que se materializa. Es San Miguel, apuntan a decir que debe ser entonces también San Miguel el ángel en esta aparición del ángel de la paz, que se debe, seguramente debe ser San Miguel, pero hay algo interesante también que habría que decir, pero es que ¿cuál ángel por excelencia entregó la Eucaristía a la Virgen? ¿Cuál fue el ángel por excelencia que entregó el cuerpo encarnado, carne y sangre, precisamente? Si no fue San Gabriel, el que anuncia la Eucaristía encarnada, el que porta el mensaje de la Eucaristía encarnada, ¿verdad? Para que se encarne en María, es precisamente el ángel Gabriel. Entonces, interesante sobre esto, ¿no? Muy interesante. Entonces dice acá, de la cual caían algunas gotas de sangre dentro del cáliz, dejando el cáliz y la hostia suspendidos en el aire. En un momento el ángel deja suspendido el cáliz y la hostia, y él se postra para enseñarle a ellos cómo es que se adora a Cristo, transustanciado, a Cristo eucaristizado, al Sagrado Corazón Eucarístico de Cristo en el altar, cómo es que se adora, y es con postración interesante, y reciben la comunión de rodillas y en la boca. Esto es interesante, de rodillas y en la boca. Y dice, dejando el cáliz y la hostia suspendidos en el aire, el ángel se postró en tierra, también rostro en tierra, y repitió 3 veces la siguiente oración: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que el mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Esto, que es la oración de la oración por excelencia de la coronilla de reparación, que por tradición ya practicamos en la iglesia, es el mensaje de Daniel. Es la oración del protocolo que hace Daniel delante de Dios para reparar y alcanzar misericordia de Dios Padre. Capítulo 9, totalmente. Es la oración de Daniel, que recibe a Gabriel y recibe a Miguel en diferentes escenarios. Como ya expliqué, la atmósfera que había en el capítulo 9 era distinta a la atmósfera de lucha y resistencia espiritual que había en el capítulo 10 de Daniel, y donde a Gabriel lo recibe en unas condiciones y a Miguel lo recibe en otras condiciones. Después, levantándose, tomó de nuevo el cáliz y la hostia, me dio la hostia a mí, y lo que contenía el cáliz se lo dio a beber a Francisco y a Jacinta, diciendo: tomad y bebed del cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. De nuevo se postró en tierra y repitió con nosotros otras veces la misma oración. Permanecimos en la misma actitud, repitiendo siempre las mismas palabras. Cuando nos levantamos vimos que era de noche, o sea, volvieron lo mismo, la atmósfera, no había resistencia espiritual, y por eso la hora de irnos a la casa. Las palabras del ángel produjeron una impresión profunda en los 3 niños, que a partir de entonces comenzaron a espiar por los pecadores, como lo hace Daniel en el capítulo 9, cuando recibe la visitación del arcángel Gabriel por medio de sacrificios y de una asidua vida de oración, que es exactamente lo que hace Daniel en el capítulo 9, y repito, recibe a Gabriel en esa atmósfera, en esa condición, en ese ofrecimiento, y no a Miguel. A Miguel lo va a recibir es en el capítulo 10, en un escenario de guerra y de resistencia y de combate espiritual, que se oponía al príncipe de Persia para que él no recibiera la revelación, cosa que encaja perfectamente en el caso de las niñas de Garabandal, que sí había resistencia espiritual, ¿verdad? El demonio se oponía, y por tanto, San Miguel, como él mismo se presenta, tiene que venir a librar el camino y prepararla para que reciban entonces la revelación de la Santísima
Virgen María. Bueno, mi querido hermano, ha sido un placer poder haber estado contigo. Es importante recalcar que estas son hipótesis, estudios, exégesis que vamos haciendo de la escritura, de la historia de las revelaciones y que, como siempre, es la iglesia la que tiene el último veredicto y es la iglesia a la que dócilmente nos sometemos según sea el pronunciamiento final sobre estos misterios. Que el Señor les bendiga, paz y bien.